Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la clase. Bueno, como se podrán, y en el video se los mencionaba, así que si alguno avanzó en el video les mencionaba que estaba haciendo muchas pausas porque bueno, la cámara con la que estaba grabando sufrió unos pequeños daños. Entonces, bueno, pues esta es otra y estaba tratando de adaptar pues la modalidad, pero también configurándola y demás. Y se ve que en una configuración que hice, porque les cuento esto, eh, como yo estoy aprendiendo francés todavía, pues tengo todo en francés. Y entonces, hay cosas que obviamente no, o sea, o no me sé, o sea, que son tan muy técnicas. Y entonces, o yo interpreto de manera diferente, o no sé por qué es que suceda, pero bueno, total, y yo le voy picando, ¿no? Si total, si me equivoco, si borro algo, pues ya aprendí, ¿no? Eso es parte del aprendizaje del idioma. Entonces, bueno, lo tengo en francés y se ve que puse como no espejear la imagen y terrible, ¿no? Entonces, por eso le salí el video al revés y demás. Según ya hice, hasta este punto más bien, ya hice algunas pruebas para ver si se podía y ya lo cambié. Entonces, espero que salga todo bien en este video. Bueno, nada, disculpen las demoras y las molestias que quizá pudiera ocasionarles esto, pero bueno, algo mejor es que, digamos, como ya lo había grabado a la clase, pues ya más o menos recuerdo bastante de lo que les dije y bueno, yo de todas formas las teorías ya me las sé no voy a decir de pe a pa porque tampoco es demasiado, pero obviamente me las sé. Entonces no va a afectar en nada. No se preocupen que eso no va a afectar la clase. Al contrario, mejor, ¿no? Porque en la clase esa que les grabé estaba bastante pausada, en lo que medio me acercaba a la cámara para ver si estaba grabando y un montón de otras cuestiones. Creo que esta cámara se para como a los 30 y algo minutos y luego me lo corta como en otro video, ¿sí? Así que bueno, yo igual voy a seguir completo hasta donde me lo vaya a parar y si en un momento o por X o Y me corta, bueno, ya están avisados de que eso pudo ser, ¿sí? Por eso se los mando en partes. Y en fin, ¿no? Y luego, o sea, como doy bastantes clases, ustedes dirán, bueno, maestro, pero edite. Pero no doy más demasiadas clases, entonces no me da la vida para compartirlo a mi computadora, ponerlos todos juntos, renderizarlo, no, o sea, no, chicos, no saben cuántas cosas grabo en el día, más aparte todas las cosas que tengo que hacer, entonces no me da la vida, ¿sí? Y bueno, qué sé yo, cositas. Qué bueno que esta clase no es de edición, porque si no, ahí me reportaban. Pero bueno, entonces vamos a empezar ahora sí con las clases, con esta clase justo, y les voy a pasar a compartir la pantalla, para que vean un poquito de la introducción de estas teorías, y luego ya empecemos ahora sí con la explicación de la teoría. Algo que les quiero decir es que la teoría que vamos a ver hoy, bueno, según la grabación que hice en la clase pasada que ya borré, seguramente va a ser como una clase y media, así que, bueno, ya yo voy viendo conforme la cantidad de tiempo que lleve en el video para, o cortársela y hacérselas en dos clases o hacerla en una sola, ¿sí? Así que bueno, nada, vamos a ver. Muy bien, chicos. Bueno, voy a estar checando también, voy a también modificar el tripié un poquito, porque no sé si notan que por esta parte se ven como unas rayas de la pantalla, que eso no hacía mi otra cámara. La extraño tanto. Pero bueno, creo que las letras se aprecian bien hasta lo que vemos. Y les explico un poco. Estos son los nombres de las teorías que nosotros vamos a ver en esta unidad se llama teorías de recepción y contenido. Bueno, les cuento un poquito que se llaman así o se agrupan de esa manera, no porque sea una corriente filosófica o corriente artística o cualquiera de esas cuestiones, sino porque son teorías que van enfocadas a analizar los efectos que tiene la información, bueno, la información mediática o los medios en los receptores, o sea, en las audiencias, o
el, el análisis del contenido que las fuentes emiten, ¿sí? O sea, el análisis de la información que se comparte. Bien, les cuento un poquito, ¿sí? Estas teorías de contenido y de recepción son teorías muy importantes dentro de la ciencia de la comunicación. Antes de esto, les quiero comentar también que en la comunicación nosotros podemos estudiar a partir de 3 directrices básicas, ¿sí? Que sería hacer un estudio enfocado al contenido, o sea, al mensaje, un estudio enfocado al emisor o a la fuente, ¿no? A la empresa. Ustedes vieron, por ejemplo, algunas de estas teorías, sobre todo las que están enfocadas en la fuente, en, por ejemplo, cuestiones de marketing, ¿sí? Para, digamos, imagen de una corporación, o van a ver más adelante en comunicación organizacional o en imagen pública, creo que llevan una materia que se llama así. También tienen en teorías, vieron una teoría que se llama economía política crítica, ¿sí? Vieron la sociología de la producción de los mensajes, que esa también es una teoría de la fuente. Vieron la información de los dos flujos o los dos pasos, que esa también es una teoría de la fuente y de cómo se produce un mensaje. ¿Qué otra teoría pudieron ver en cuarto? Bueno, de las que me acuerdo más, pues esas serían las más importantes. Bien, entonces tenemos 3, ¿no? Mensaje, fuente y la otra sería receptor. Es decir, que si nosotros queremos hacer un estudio de comunicación, tenemos que enfocarnos en uno de estos 3. No podemos hacer la de 2. ¿Por qué? Porque eso implicaría llevar mucho más teorías, o sea, combinar muchas teorías y aparte hacer un estudio de años, o sea, no un estudio de un año y así. Por ejemplo, cuando ustedes estén en tesis, van a tener que elegir una de estas 3 directivas, o sea, ¿qué les interesa estudiar más? ¿Les interesa saber quién es la fuente o cómo, o qué cosas, digamos, son muy importantes para la fuente antes de producir un contenido? ¿Les interesa saber qué se aborda en ese contenido? ¿O les interesa saber qué piensa la gente sobre ese contenido o qué ha modificado en la gente ese contenido, ¿no? Pero no, digamos, van a poder hacer ambos porque les digo, es muchísimo trabajo y sería combinar muchas de estas teorías de manera coherente, ¿no? Eso es lo bueno de la comunicación, que nosotros, por ejemplo, podríamos relacionar algunas de estas teorías, ¿sí? Y hacer una combinación, o sea, un modelo de análisis donde pues nosotros podamos como hibridar, ¿no? O usar varias teorías de ellas. Bien, les cuento un poquito cada una de estas, ¿sí? Vamos a ver teorías y ahorita les voy a decir cuáles son de contenido, cuáles son de recepción o cuáles son de ambas, ¿sí? Porque, como ya les había dicho antes, estas teorías, si bien surgen a finales de los años 70 y más o menos tienen como un auge muy fuerte en los 90s, 80s, 90s, pues hay muchas de ellas que todavía se siguen aplicando. De hecho, hay una tesis que ahora se va a presentar en octubre en la facultad donde se aborda esta teoría, ¿sí? Como un elemento central de la tesis. Entonces, bueno, presten bastante atención porque seguramente va a haber una de estas que les encante, que les vuele la cabeza. Eso es lo que me encanta de esta materia. Y doy gracias a todo el universo, a Dios, a todo. No se imaginan lo feliz que me hace dar esta materia porque es mi favorita. Bueno, entonces tenemos aquí, bueno, y a Jurado, obviamente, que tuvo que confió en mí en ese sentido. Bien, entonces aquí tenemos estas teorías que aparte se las acompañé con un paréntesis que indica el área de procedencia, o sea, la disciplina en donde se desarrolló en realidad la teoría y que, bueno, se conectó con la comunicación por el tipo de objeto de estudio, ¿sí? O del fenómeno que se desarrollaba. Ahorita vamos a ver por qué. Bien, una de ellas va a ser, no están en orden, aunque bueno, si quieren, les puedo más o menos decir el orden en el que están, que las voy a presentar. Primero, el día de hoy vamos a ver la teoría del aprendizaje social, y esta es una teoría que está relacionada con la educación, sobre todo,
pero también con la psicología, o sea, algo que se llama psicopedagogía. Bien, y esta teoría del aprendizaje social es un análisis de recepción, ¿sí? Porque va a estudiar cómo influye la información que nosotros recibimos, ¿no? En los sujetos. Bien, luego vamos a ver, me parece, la teoría de la agenda setting o el establecimiento de agenda. Esta es una teoría que nace desde el estudio del periodismo político, sobre todo de cómo los medios de comunicación emiten imágenes sobre el mundo o sobre la realidad y nosotros, pues, digamos, una vez que las consumimos, ya no tenemos, es difícil pues que tengamos una perspectiva diferente. Vamos a verlo eso más adelante, eso es como una especie de spoiler. Pero el establecimiento de agenda es una teoría de recepción y de contenido y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Luego de esta vamos a ver la teoría del análisis del cultivo, se llama, y es una teoría que está en gran medida basada en métodos sociológicos, porque, bueno, en la teoría de análisis del cultivo también hay una relación directa en cómo afecta un determinado contenido a grupos sociales, ¿sí? Puntuales. Pero también esta es una teoría que, al igual que la agenda, es de recepción y de contenido, porque conforme fueron pasando los años, pues los autores fueron encontrando, ¿no? Otras vertientes de estudio y ya hay enfoques de contenido, pero también de recepción. De aquí vamos a ver otra que se llama la espiral del silencio. La espiral del silencio es una teoría súper importante en los estudios de ciencia política. De hecho, es una teoría ya canónica y también tiene, digamos, mucha popularidad en todas las ciencias sociales. Esta teoría de la espiral del silencio, en realidad, como les dije, nace en la ciencia política, pero sobre todo en un apartado de estudio de la ciencia política que es la opinión pública. Y acá obviamente estamos hablando de que esa teoría habla de si está hablando del público, está hablando de un estudio de recepción, es decir, cómo influye, ¿no? Cómo influyen las campañas electorales en, en las tomas de decisiones, o de qué forma nosotros decidimos expresar o no una opinión, ¿sí? En sentido público. Bueno, de ahí vamos a ver la teoría de usos y gratificaciones, que esta teoría, como se darán cuenta, todas son bien diferentes. Hay algunas que tienen relación, pero en su mayoría son distintas, ¿sí? Acuérdense que estos son spoilers, o sea, vamos a ver en cada clase cada una de ellas, pero es para que ustedes lo sepan el área de incidencia. Luego tenemos esta que de usos y gratificaciones, que es una mezcla, bueno, nace desde ya la interdisciplinariedad con la psicología y la antropología. Estos son estudios, si estamos hablando de un uso y una gratificación, entonces estamos hablando de un estudio de recepción, ¿cierto? Y aquí se refiere a que, un poquito como spoiler, qué hacen los receptores con la información que reciben o cómo la eligen, ¿sí? Y por último vamos a ver una que está brutal, que se llama la polisemia de los mensajes, y esta tiene relación directa o nace a partir de reflexiones sobre lingüística y semiótica. Ustedes todavía no llevan la materia que va muy enfocada a la semiótica, eso lo tendrán hasta sexto semestre, pero bueno, es una teoría, en realidad no es como tal una teoría, sino más bien es una perspectiva de vida, ¿sí? Se agrupa como polisemia de los mensajes porque, bueno, digamos, retoma conceptos muy puntuales, pero es una teoría muy ambigua, ¿sí? Y sobre todo es una teoría que permite tener o incidir mucho en ella, ¿cierto? Por ejemplo, si a ustedes les gusta mucho la idea de los diferentes, esto significa, los diferentes literal significados de los mensajes y cómo se delimitan o cómo se eligen o o sea, toda la información que se puede producir a partir de un mensaje, pues esta es la teoría adecuada, ¿cierto? Es una teoría como muy psicodélica, o sea, en plan de,
hay que prestar demasiada atención en los detalles, pero bueno, van a ver que está bien, bien interesante. Entonces, bueno, dando esta pequeña introducción de por qué serían teorías de la recepción y contenido. Esto no les dije. La polisemia de los mensajes, como su nombre lo indica, pues aborda más a el contenido, ¿cierto? Aunque puede haber estudios relacionados a la recepción, ¿sí? Sobre la polisemia de los mensajes. Y esto es qué efecto tuvo, ¿no? Pues ese mensaje y si realmente lo que se interpretó, pues tuvo el efecto de manera posterior. Pero más o menos para identificar eso tendrían que haber pasado al menos 10 años, así que imaginen qué largo tendría que ser un estudio de polisemia de los mensajes de recepción. Bien, entonces como podrán ver en estas teorías de recepción y contenido, pues se abordan perspectivas muy diferentes, pero siempre enfocadas a la perspectiva del que recibe el mensaje o del mensaje en sí. Así que aquí no vamos a ver para nada qué hace la fuente o cómo construye la fuente de ese mensaje, ¿cierto? Lo que vamos a ver es, por ejemplo, qué decisiones se tomaron para hacer determinado mensaje y también, ¿qué más? Bueno, cuestiones enfocadas a cómo podríamos identificar el efecto en las personas. Así que esto, bueno, es de interés para todos aquellos a los que les interesa conocer cómo se puede manipular un mensaje, pero también reflexionar sobre los mensajes, sobre todo que recibimos de manera constante. Bueno, entonces esta teoría se llama teoría del aprendizaje social. Ya habíamos visto porque tiene que ver bastante con una cuestión de educación, sobre todo enfocado a el aprendizaje que nosotros hacemos en sociedad, ¿sí? Es decir, no el aprendizaje que nosotros llevamos a cabo en las aulas, o sea, de aprender algo, algún conocimiento científico o técnico, sino más bien un conocimiento que nos permita convivir en sociedad, ¿sí? Bueno, este autor, el autor de esta teoría se llama Albert Bandura. Albert Bandura es, si no me equivoco, canadiense y él le interesa mucho saber cómo, o sea, por qué la gente toma determinadas decisiones para comportarse de determinada forma o tener una conducta o modificar su conducta dentro de un espacio social. Les cuento un poquito. En las teorías vamos a ver primero una introducción sobre de qué trata la teoría a grandes rasgos, cómo nace o cómo fue la historia del surgimiento de esta teoría. Y luego ya vamos a ver conceptos clave. Es decir, no vamos a leer todo el libro o vamos a tener todo el libro de Bandura, sino lo que vamos a hacer es recuperar solamente aquellas cosas que nos van a ser útiles para poder aplicarlas en una investigación o en un proyecto o en nuestras producciones futuras, ¿sí? Obviamente hay que reflexionar bastante sobre ello, ¿no? Les cuento un poquito la historia. Albert Bandura es un psicopedagogo, creo que aún tiene vida, ojalá que sí. La mayoría de estos autores que les voy a mencionar están con vida actualmente. Y bueno, este autor lo que estaba desarrollando, me parece que es de Canadá, o también eso es otro dato, igual y la nacionalidad tampoco, digamos, en estos momentos influye tanto, ¿verdad? Pero, muy bien, este autor lo que quiso hacer fue un experimento para identificar por qué los niños modifican sus acciones. Bueno, él toma a los niños o como sujetos de estudio o como su muestra porque es más fácil identificar, digamos, en un niño cómo nosotros vamos adaptando nuestro comportamiento que ya en un adulto, donde está muy asentadas las formas de actuar, ¿no? Y es muy, o sea, como ya creamos muchos hábitos, es muy difícil que podamos corregirlos o nos lleva más tiempo. Bueno, para esta teoría va a ser muy importante que ustedes recuerden una clase que nosotros vimos en tercero, que se llamaba aprendizaje, hábitos y, bueno, lo de estímulo y respuesta, ¿sí?
Entonces, eso va a ser sumamente relevante. ¿Por qué? Porque vamos a retomar algunos de estos conceptos o de esas perspectivas. Así que, bueno, si ustedes no recuerdan, regresen a sus apuntes o al libro de verlo para que puedan acceder a ese material. Entonces, lo que Bandura hizo fue investigar a estos chicos para ver cómo modificaban su conducta o si modificaban su conducta a partir de lo que observaban o veían. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, ya hay cosas en las que nos comportamos porque somos ya adultos o estamos poco a poco desarrollando nuestra adultez, ¿no? Y en ese sentido ya no haríamos algo que haría un niño. ¿Por qué? Porque bueno, ya se supone que pasamos esa etapa. Y si no la pasamos, ahí es cuando surgen muchos problemas, sobre todo psicológicos o problemas de interacción social, que tienen que ver con que, bueno, pues con que, o sea, cuando, digamos, en un caso común y corriente, pues no se desarrollaron suficientes herramientas para mejorar, ¿sí? En nuestra interacción social. Entonces, bueno, ¿qué hizo Bandura? Tenía dos grupos, ¿sí? En el grupo A, por dar el ejemplo, a ellos les puso un muñeco que era un payaso, que le llamaba el payaso bobo. Y el otro grupo, el grupo B, les tenían otra vez el mismo muñeco, pero no les puso un material, un video, era un video, eh, con ese payaso en donde surgía una acción, ¿no? Entonces, a los del grupo A tenían el payaso, que era el payaso bobo, más el video. Y los del grupo B, pues nada más tenían el payaso, ¿sí? Esto se hace para qué. Cuando nosotros hablamos de un experimento, se refiere a que el científico social o el científico de alguna ciencia, en realidad lo que hace es manipular las variables. Obviamente es un sujeto muy experimentado. Les cuento que en ciencias sociales es muy raro que existan experimentos porque, bueno, pues se atiende a que hacer un experimento pues tendría que medirse un montón de grados de ética, o sea, para saber que nosotros no estamos utilizando a las personas y demás. Por ejemplo, estos videos donde hacen experimentos sociales, bueno, muchos de ellos no podrían ser experimentos sociales científicos. ¿Por qué? Porque iría en contra de una ética, o sea, de la ética de usar al otro sujeto como si fuera casi creo un conejillo de indias. Y eso nosotros o sea, en ciencias sociales les digo, es muy difícil que se haga, es bastante cuestionable por estas circunstancias, ¿no? O sea, que es engañar al otro. Y bueno, obviamente no le vamos a decir a los sujetos, mira, te vamos a poner un video, pero no te preocupes porque este video no. Entonces, tiene que ser bajo un equipo de científicos, bajo autorización y un montón de cosas. Y bueno, eso es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Entonces, lo que este Bandura hizo es que en el video les puso a unos sujetos que estaban golpeando al payaso, ¿sí? Al mismo payaso. Bueno, él obviamente monitoreó con cámaras pues todo lo que pasaba y estando ahí tipo cámara Gesell, estando ahí en la aplicación de ese video, ¿no? Y se dio cuenta que los chicos a los que les puso el video sí empezaron a golpear al payaso, o sea, después tardaron un tiempo, pero luego empezaron a golpear al payaso. Y en cambio los niños que no vieron ese video no hicieron nada contra el payaso, o sea, ni siquiera eh, ni jugaron tanto con él ni nada, o sea, era como un payaso, como si fuera una persona más casi creo en el salón. Entonces, bueno, a partir de esto y un montón de otras cosas que empezó a hacer Bandura, se dio cuenta que es verdad que nosotros sí reaccionamos o tomamos una acción con base en qué, pues con base en lo que vemos, porque si nosotros lo vimos, entonces quiere decir que esa información se quedó en nuestro cerebro y que en algún momento de la vida la podemos utilizar. Pero no se me acuerdo si yo les conté esto, que bueno, hay muchas como highlights o momentos muy eh, importantes, ¿no? En mi vida personal que me llevaron a tomar la decisión de estudiar comunicación. Y una de ellas, aunque parezca chiste, es una vez, a mí me gustaba mucho ver Ventaneando. Ya no veo mucho Ventaneando, pero sí veo programas de chismes porque, bueno, ya les contaré más adelante porque creo que se los puedo contar en el Espiral del Silencio
y en establecimiento de agenda. Pero bueno, yo veía muchos estos programas porque a mí me interesaba bastante, aparte que igual de que llegó un punto en que sí me divertían, me gustaba mucho pues cómo hacían pues todo el proceso, ¿no? O sea, en la medida en que cómo se llevaba a cabo un programa de televisión y demás, ¿no? Entonces, en una de esas, así en modo entretenimiento, pasaron a un actor, perdón, que se llama Ari Telch. No sé si ustedes lo ubican. Bueno, no, igual no importa tanto el nombre. El tema es que una de las reporteras le preguntó por qué, le preguntó si le gustaba la televisión. Y bueno, él le responde que no, o sea, que él no ve televisión, ¿no? Y la reportera le dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no ves televisión? Y le dice, es que no me interesa porque uno habla de lo que consume. Y ahí fue como, ¿saben? Me llamó, o sea, fue como un momento bien importante, porque quién iba a decir que Ari Telch me iba a hacer reflexionar en Ventaneando. Este, pero bueno, justamente tenía bastante razón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de lo que consumimos. Es así. O sea, si yo veo películas sobre tal cosa, seguramente en mis temas de conversación o en uno de mis temas de conversación yo voy a hablar de eso que consumí o que vi. ¿Por qué? Pues porque ese es como mi mundillo, ¿no? Yo voy creando mi mundillo. Entonces Bandura se da cuenta que aparte de que nosotros hablamos de lo que vemos o de lo que de lo que convivimos, también eso que vemos nos ayuda a tomar decisiones o llevar a cabo una conducta o un tipo de comportamiento. Y entonces, ¿qué nos va a decir Bandura? Nos va a decir que que si bien el concepto de la naturaleza humana asumido por las teorías psicológicas es más que una mera cuestión filosófica. ¿Por qué? Porque en muchas de las teorías psicológicas se plantea al ser humano como un sujeto indescifrable, eh, es como bastante aspiracional, ¿no? O sea, en realidad no sé si ustedes sepan que dentro de la psicología, sobre todo el psicoanálisis, que ha sido como lo más, ¿cómo se podría decir? Más irreverente, pero también muy sincero, es que nosotros sí podemos, o sea, la psicología sí nos puede ayudar a mejorar, pero en realidad no es 100%, o sea, no es que nosotros vamos a vamos a ir a un psicólogo y ese psicólogo nos va a dar terapia y demás, y ya nos vamos a curar como si fuera una enfermedad a lo que tuviéramos, ¿no? Como cualquier otra de índole fisiológica, ¿no? Y bueno, eso no sucede así, o sea, en realidad nuestro cerebro es más complejo y para modificar una conducta, un poco comportamiento, no lleva poco tiempo como o sea, tomarnos una gripa, nos da gripa, nos dan un medicamento por una semana y más o menos se supone que en ese tiempo nos tenemos que curar, ¿no? Bueno, las cosas psicológicas no pasan así. Entonces, lo que dice Bandura es que en realidad, o sea, nosotros debemos pensar las teorías psicológicas como una posibilidad para influir, señalando el tipo de potencialidades humanas, es decir, aquello que todavía nosotros no somos, ¿cierto? O sea, ¿en qué nos podemos convertir? ¿Por qué? Porque si lo pensamos de esa manera, ¿no? Podemos decidir qué potencialidades son buenas para desarrollarse y cuáles no, o sea, cuáles irían en contra de nuestro estado de salud físico, perdón, sería nuestro estado de salud mental, ¿cierto? En la medida en que, bueno, pues tratar de mejorar. Fíjense que, bueno, con respecto a estas cuestiones, hablando de cuestiones psicológicas, yo hablo con mis amigos, sobre todo con ahora el tema de la pandemia de otras partes del mundo, y ellos me cuentan como que muy asombrados, o sea, que cómo estamos viviendo la pandemia en México. Y yo pues les decía, pues dentro de todo, o sea, normal, ¿no? O sea, sí, obviamente hay temores y demás, pero aquí en México, por ejemplo, la gente no ha tomado como
con mucha, ¿cómo se podrá decir? Con mucha alarma la situación. O sea, yo, por ejemplo, he salido a comprar cosas al supermercado y demás, o cosas que se necesitan en casa y nada más a eso salgo, ¿no? La mayor parte del tiempo me la vivo aquí encerrada, ya acá llorando. Pero me doy cuenta cuando salgo a comprar que hay, o sea, hay mucha gente afuera, ¿cierto? Ahora, justamente este fin de semana tuve que ir a la Plaza de la Tecnología a comprar unas cosas que me urgían este, para conectar y demás, estas cuestiones de las clases. Y bueno, fui ahí y vi que había mucha gente en el centro y demás, ¿no? Y sin temor alguno, ¿no? Y por ejemplo, mis amigos de, no sé, de Argentina, los parisinos, ¿no? Ellos están como que también muy relajados, o un poco más relajados, pero me llama la atención esto de México, ¿por qué? Porque es como, o sea, acá no hay temor al literal a la muerte y eso también tiene que ver con cuestiones culturales, ¿no? Pero que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida. Es decir, sí tenemos miedo a morir y demás, como todos los demás, sobre todo gente cercana, pero eso no impide que nosotros desarrollemos nuestra vida. Y eso es algo en parte súper bien, ¿no? Porque, digamos, hemos enfrentado en ese paso a, a la muerte, ¿no? En plan de que nosotros aún consideramos que después de la muerte podemos volver con los vivos, estar con los vivos, ya viene el 2 de noviembre, ¿no? Y muchas otras cuestiones. Entonces, fíjense cómo eso también ayuda de alguna forma a nuestra psiquis. O sea, en muchos países hay muchos casos de depresión y cuestiones más fuertes y no sé si ustedes sabían, pero en México, pese a un montón de cuestiones, es uno de los países más felices del mundo y eso tiene que ver también con, yo creo, es una hipótesis con estas cuestiones, ¿no? En fin, entonces lo que Bandura dice es que es importante mejor pensar en estas potencialidades humanas. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos eso, las concepciones teóricas sí pueden influir en lo que realmente llegan a ser las personas. En la medida en que, pues, imaginar qué puede hacer una persona para mejorar, ay, perdón, me moví un poco el tripié, o qué puede hacer para seguir, digamos, el camino, un no camino posible, ¿sí? O sea, tratar de erradicar esa, esa andada, ¿no? Por ejemplo, cómo en este caso, imagínense, Bandura podría pensar, ¿no? Si hay una potencialidad actual con respecto al tema de la depresión, pues entonces, ¿qué hacer, ¿no? Para contrarrestar aquello. Y que la psicología no se centre en investigar qué es la depresión ni que ahonde tanto en la depresión, sino más bien cómo superarla, porque eso sería una posibilidad o sea, de potencialidad humana, o sea, cómo el ser humano pudo sobrepasar o sobreponerse ante una enfermedad mental o algunas cuestiones así. No es bastante alentador. Así que por eso les puse la frase directa. Bien, luego tenemos aquí esta perspectiva o este concepto que se llama el aprendizaje modelado. Bueno, el aprendizaje modelado se refiere a que nosotros aprendemos por observación, ¿sí? O sea, a través de la observación y no solamente a través de la voz de algún tipo de sonido, sino que al contrario, observamos, ¿sí? O sea, todo el tiempo estamos observando. No las cosas, por ejemplo, como esta diapositiva, sino mi mano, no sé, la pared o alguna otra cuestión, algún colijito que tenga por ahí que aparezca en la pantalla. Bueno, y entonces lo que nos va a decir Bandura es que si nosotros aprendemos por la observación, ¿sí? Entonces también aprendemos de lo que las otras personas realizan y experimentan como consecuencias. Por ejemplo, si yo veo, ¿no? Los niños pequeños. Los niños, están jugando, ¿no? Y hay un niño que le pega a otro niño. Entonces, ese niño llora por lo general, ¿no? Bueno, al llorar o el niño que está observando toda la acción, pues se da cuenta que eso es algo malo. Si el niño que le pegó se empieza a reír, ¿no? Entonces a él empieza a entrar la duda de, veo a alguien feliz y a alguien triste, ¿no? O sea, como que está mejor.
Y luego viene la mamá del niño que golpearon y entonces regaña al niño que golpeó, ¿no? Al niño que está ahora feliz. ¿Y qué hace ese niño? Bueno, ese niño, el niño que está observando, perdón, pues se da cuenta que la acción estuvo mal, ¿no? Porque entonces empieza a sumar y dice, bueno, uno lloró y al que lloró no lo regañó la mamá, lo regañó al que está feliz. Entonces, esa felicidad fue errónea, fue equivocada y va a tratar de no hacerlo. ¿Por qué? Porque sabe que su mamá lo puede regañar, ¿cierto? Entonces está observando acciones que realiza otra persona y que aparte puede experimentar las consecuencias, o sea, puede tratar de desplazar la consecuencia que tuvo otro en una consecuencia parecida, ¿sí? O sea, una consecuencia propia. Bien, entonces de esa manera el observador aprende por medio de la experiencia ajena, ¿sí? Esto es bien interesante porque la mayoría de nuestros actos o de nuestras acciones tiene que ver con eso. A nosotros no, hay cosas que ni siquiera nos las dijeron, pero nosotros las aprendimos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos vamos a una casa ajena, y a lo mejor en nuestra familia, no sé, cuando estamos comiendo todos estamos hablando y jajaja, jijiji, bla, bla, bla. Pero nosotros llegamos a una casa donde es más silenciosa o donde en la comida no hablan y demás. ¿Y qué hacemos? Bueno, observamos el panorama y a partir de ahí decidimos tomar una conducta. Sabemos que si hablamos, como quedamos fuera de lugar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues tratar de guardar silencio lo más posible. Eso se asemeja a nuestra experiencia propia con respecto a socializar con la familia, no, pero estamos aprendiendo de una experiencia ajena que de alguna forma también estamos viviendo al observarla, ¿sí? Entonces, bueno, a esto se refiere el aprendizaje modelado y se llama aprendizaje modelado, ¿por qué? Porque en realidad nuestro cerebro es plástico, plástico no en un sentido poliéster y estas cuestiones, sino plástico en la medida en que se puede modificar, así como si fuera una especie de plastilina, por de ahí viene la palabra, ¿eh? Bueno, plástico en este sentido, ¿no? Entonces es tan modificable que nosotros sí podemos modificar una conducta o una acción. Obviamente, entre más chicos modifiquemos esa conducta y esa acción, pues va a ser mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque es el momento en el cual se pueden modificar un montón de cuestiones. Bien, cuando ya somos adultos es un poquito más complicado. Si somos jóvenes es más sencillo todavía que ser adulto, pero ya en la adultez lo que no aprendimos, ya, o sea, ya estamos más reacios al cambio, ¿sí? Y eso, bueno, lo van a vivir ustedes, lo vamos a vivir todos, más bien, nos guste o no, la idea. Pero cuando somos niños o ahora que estamos jóvenes, pues sí podemos modificar nuestro cerebro, ¿cierto? Por eso ustedes, bueno, lo importante de la carrera es que a lo mejor dijeron, no, bueno, los primeros semestres no puse atención, no fui tan buen alumno, etcétera, pero este es momento de crecer, ¿cierto? O sea, es momento de tomar decisiones, de avanzar, de prestar atención, de un montón de cosas. ¿Para qué? Para que nosotros logremos modelar nuestro cerebro, ¿sí? Y en realidad modelemos nuestro aprendizaje, o sea, que nos cambiemos literal el chip. Bueno, y entonces aquí está la explicación, ¿sí? Es este tipo de modelado, ya que la conducta del modelo observado, o sea, lo que nosotros estamos observando, y otras situaciones estimulares se transforman en imágenes y códigos verbales que se retienen en nuestra memoria. Y este es otro dato fundamental, ¿sí? El hecho de que nosotros, cada experiencia vivida se quede en nuestro cerebro, quiere decir que esto tiene un efecto cognitivo, o sea, que lo que aprendimos ha tenido una modificación en nuestro cerebro y en ese cerebro se encuentra ese dato. Y es altamente probable que cuando vivamos una situación similar, nosotros lo llevemos a cabo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está esa información. Cuando nosotros estamos en una especie de peligro, lo que hacemos es actuar, ¿no? O sea, nuestro cerebro actúa por instinto, pero también actúa con base en lo que nosotros hemos aprendido, ¿sí? Por ejemplo, si estamos presenciando un robo, pues entonces en nuestro cerebro como que se emite información de manera muy rápida, ¿para qué?
para cuidarnos, para estar seguros, ¿no? Si somos los ladrones para salir corriendo inmediatamente, es un chiste, que no nos atrapen, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso es lo importante, ¿sí? Que se queda en nuestra memoria y que de alguna forma tenemos una solución ahí, porque lo vimos en determinada película, porque lo leímos, porque alguien nos lo contó, o cualquier situación. Pero la mayoría de las cosas, cuando las llevamos a cabo por primera vez, pues estamos atentos en nuestro cerebro a qué es lo que vimos antes. Bueno, fíjense aquí, cuando pasa lo mismo con el primer beso, ¿sí? Cuando ustedes dan su primer beso, y antes de eso, seguramente tenían mucha angustia de que si son buenos besadores o son malos besadores o estas cuestiones. ¿Por qué? Porque no lo habían experimentado, pero así habían visto besos en la televisión, en el cine, besos entre familiares, ¿no? O gente cercana o amigos, de besos que sus amigos daban con sus parejas o no, y así, ¿no? Entonces, cuando ustedes lo experimentaron, trataron de aplicar todo eso que ustedes ya habían visto, ¿cierto? O de alguna forma similar. Ahora, un ejemplo menos, digamos, orientado a estas cuestiones, puede ser cuando ustedes entraron a la universidad. Cuando entraron a la universidad, pues no sabían cómo eran los maestros, cómo era la universidad en sí, cómo eran las clases, etcétera. Ahorita ustedes ya no tienen tanto temor sobre eso, excepto cuando tienen maestros nuevos. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que hay que adaptarse a una nueva forma de trabajo, a un montón de otras cuestiones. Y entonces están observando fijamente lo que pasa en el alrededor para saber cómo desarrollar alguna actividad, ¿sí? Bien, vamos a ver el último concepto antes de terminar la clase, ¿sí? Bien, hay otro concepto que se llama la predicción. La predicción es un aprendizaje social que se puede producir de manera inmediata sin la necesidad de un proceso gradual de adquisición. Y esto se refiere a que, bueno, como ya habíamos visto nosotros, no solamente aprendemos la forma de realizar determinada acción, sino también como tenemos como un aprendizaje colateral que sería a predecir lo que sucedería en una situación específica. Ven que nosotros a veces no sé, vivimos una situación y luego decimos, imagínense si aquí nos hubiéramos chocado, imagínense que acá yo me hubiera metido por esta calle en lugar de esta otra, o imagínense que en lugar, no sé, de haber entrado a esta carrera hubiera entrado a otra. Bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Todas estas cuestiones que imaginamos, pues entonces eso se refiere a la parte de la predicción. Y esta predicción nos sirve para qué? Para que cuando nos suceda determinada acción, nosotros, o sea, que una experiencia propia, nosotros podamos tomar una decisión más rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque como nuestro cerebro, o sea, nosotros no nada más observamos y como si fuéramos robots recibimos la información, sino que también imaginamos, ¿sí? Tenemos esta cuestión de la imaginación que nos permite identificar aquello que no sucedió, pero que pudiera suceder, ¿sí? Eso, bueno, nos hace tomar decisiones a lo mejor más impulsivas, pero en algún momento, como esa observación no solo se quedó directa, sino que aparte la procesamos, la pensamos y demás, y entonces si nos llegara a suceder en algún momento, pues eso nos ayudaría a producir inmediatamente una reacción o una respuesta. Bueno, esto también pasa con lo que nosotros observamos de una experiencia ajena. Por ejemplo, no sé, si vemos que nuestra mamá regaña a uno de nuestros hermanos y entonces nosotros nos ponemos a pensar, si hubiera sido yo, qué hubiera pasado, cómo me hubiera sentido, o qué sé yo. Y entonces si nos llega a pasar, pues ahí ya lo experimentamos ahora sí en experiencia propia y sabemos cómo podemos actuar, ¿cierto? Si mi mamá escuchó que mi hermano o mi hermana lloró y lo pellizcó para que ya no llorara, entonces sabemos que llorar no es lo correcto, ¿cierto? En determinadas situaciones. Entonces, bueno, esto de predecir, lo que nos ayuda también es aprender, ¿cierto? Aprender de qué forma
a no, digamos, vivir todo un proceso de aprendizaje, sino a tomar una respuesta o una cuestión más fácil, ¿sí? Imaginen una decisión más fácil. Imaginen que los niños a los que les pusieron el video violento, bueno, obviamente como son niños, pues no tienen tantas herramientas sociales, morales, éticas y demás. Entonces, si se lo hubieran puesto a lo mejor a un adulto, probablemente, ¿no? Hubiera adultos que sí golpearan al muñeco, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque ya han aprendido sobre comportamiento. En especial que, pues que ya no son tan, o sea, no son tan manipulables directamente. Pero en cambio un niño sí, sí, o sea, piensen que a un niño la mamá le puede decir, ya no te quiero y el niño se le acaba el mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, o sea, si yo le dijera a alguien, ya no te quiero, o sea, no diría, no, pero ¿por qué? Quiéreme, ¿no? Bueno, a menos que hay situaciones, ¿no? Particulares. Pero en su mayoría no me diría eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor sabe que obviamente lo estoy diciendo en chiste o estoy haciendo como una especie de chantaje muy, muy pedorro o algo así. En la medida en que, pues en la medida en que el otro ya tiene experiencia de vida y ya sabe que hay cosas que no son tan literales. En el caso de los niños eso no, sí, o sea, su predicción puede ser menos reflexionada, o sea, menos reflexiva y más instintiva, como esto de ver el video y ven que está golpeando un muñeco, ellos tienen un muñeco igual, pues también le pegamos, ¿no? O sea, como una cosa más instintiva. En nuestro caso, les digo, pudiera haber sido diferente. Muy bien, chicos. Bueno, lo vamos a cortar hasta aquí y la siguiente clase ahora sí vamos a terminar con los conceptos de esta teoría. Bueno, me extendí un poquito en la explicación de las teorías para que ustedes no entraran, digamos, tan así